Hoy voy a desarrollar los aspectos importantes de todos los títulos de crédito que por cuestiones de tiempo, pues obviamente tenemos que resumir en aquellos aspectos temáticos que son de relevancia para ustedes, ¿verdad? En general en la facultad. Bueno, hablamos la letra de cambio, sus requisitos, sus aspectos importantes, su forma de vencimiento, las formas de librarse. Hoy, pues, el tema va a ser en relación a los demás títulos de crédito, algunos de ellos realmente muy utilizados en la práctica, como es el caso del pagaré. Bueno, a diferencia de la letra de cambio, que como comentábamos fue el primer título de crédito que se utilizó y que se tenía que adaptar a todo tipo de negociaciones y que tenía diferentes formas de vencimiento y hablamos de eso la semana anterior, el pagaré es un título mucho más sencillo. Su objetivo es que en él la persona que lo redacte, ¿verdad? Ella misma prometa el pago de una cantidad de dinero en favor de otra. Es decir, pensemos de que si yo voy a comprometerme a pagarle dinero a alguien, pues tiene que ser un negocio jurídico donde yo sea la responsable. Por ejemplo, si yo tengo una deuda con Rosemary, derivado, pensemos de un contrato de arrendamiento, derivado de algún servicio profesional, yo sé que soy responsable de pagar, pues el pagaré podría ser un título adecuado para ese tipo de negociaciones. Es decir, yo misma, que soy la creadora del título, yo misma soy la que me comprometo a pagar. Se podría decir que el pagaré tiene como antecedente a la letra de cambio a propio cargo. Recordemos que una letra de cambio a propio cargo es aquella donde el propio creador, eh, obviamente que es el librador, al mismo tiempo es el librado, que también llamamos el girado, ¿verdad? El pagaré es exactamente esa misma lógica, el propio creador es el propio responsable de pagar el título de crédito. Entonces, en ese orden de ideas, pues en el pagaré no se le puede responsabilizar a un tercero, distinto al creador, sino que es el mismo creador el que se convierte en responsable. Eso significa que al ser yo la misma que me comprometo y la que estoy prometiendo, entonces el título de crédito no se presenta para aceptación porque la aceptación ya se sobreentiende inmersa desde el momento en que el título ha sido creado. Los aspectos importantes, pues obviamente recordemos que los títulos de crédito son un poco formalistas, ¿verdad? De hecho, esa era una de las características que vimos la semana pasada. Se recuerdan la autonomía, la incorporación, la literalidad, y vimos el formulismo, o también llamado el formalismo de los títulos de crédito. Pues en general la ley sí requiere formalidades para este tipo de títulos. No es, en estos títulos no son muchas formalidades, pero siempre tenemos que cumplir con las formalidades del artículo 386 y con las formalidades específicas que para el pagaré establece la ley, que es la promesa incondicional de pagar la cantidad de dinero, que ese es el derecho realmente que el título incorpora, y el nombre del beneficiario, que se sobreentiende en el sentido de que ya que el pagaré es un título que conlleva una obligación de pagar una cantidad de dinero, no podría ser al portador. Entonces su forma de librarse pues obviamente es a la orden, ¿verdad? Porque debe llevar el nombre del beneficiario. En cuanto a sus formas de vencimiento, se utiliza al momento en que el pagaré no tuviera un plazo o forma de vencimiento, se aplicaría supletoriamente la letra de cambio en el sentido de que al no tener forma de vencimiento es a la vista. ¿Qué significa? Que se tendría todo un año contado a partir de su creación para que el beneficiario presente y cobre el título, igual que en la letra de la vista. Pero en la práctica es muy común que se use también la modalidad de vencimiento a día fijo, es decir, es bastante común, de hecho creo que es la más popular, donde se le coloca al pagaré la fecha exacta, ¿verdad? O fechas en donde la persona pues debe pagar la deuda que está incorporada en el título. En la práctica pues podemos encontrarlos en diversidad de negociaciones en el ámbito mercantil, ese tipo de negocios muchas veces atípicos que se dan en el comercio, servicios que se prestan también en el ámbito mercantil, puede hacer que las personas, por ejemplo, si yo me comprometo a pagar algún servicio con algún comerciante, muchas veces pasa de que firmo un pagaré para comprometerme a pagar en las fechas estipuladas. Entonces, sí realmente es un título que se ha usado, se sigue usando porque
su sencillez, creo que eso le da cierta seguridad a las personas que lo utilizan. Como les comento, pues a partir de acá, los títulos de crédito pues ya se van como especializando, digamos, comparado con la letra de cambio, que era un título que servía para muchas cosas, pero acá ya las cuestiones pues se van simplificando mucho más. Bueno, en relación al cheque, el cheque es el título que más se asemeja a la letra de cambio. De hecho, incorpora un derecho exactamente igual, que es la orden incondicional del pago de una determinada cantidad de dinero. Pero bajo dos situaciones muy claras que la diferencian de la letra de cambio. Yo puedo ordenar en una letra de cambio el pago a una tercera persona, indistintamente qué tipo de persona sea, individual, jurídica, comerciante, no comerciante, etc. Pero en el cheque la orden se debe girar obligatoriamente en contra de una institución bancaria, es decir, a quien, cuando yo giro un cheque, cuando yo lo elaboro, yo soy el librador y la institución bancaria es a quien yo le estoy ordenando pagar el cheque. Obviamente yo no puedo girar un cheque en contra de Rosemary, es decir, ordenándole a ella que lo pague, porque el librado siempre es la institución bancaria, derivado de que el banco es el que maneja los fondos del librador. Y en virtud de eso, pues el creador del cheque, pues literalmente se puede dar el lujo de ordenarle a un banco pagarle el cheque a alguien, porque el banco es el que maneja su dinero. Entonces, en el ámbito comparativo con la letra de cambio, pues esa es una de sus diferencias fundamentales. La otra, podemos notar en la definición que aquí estamos hablando de un título que no se puede elaborar en cualquier documento, en cualquier papel. O sea, nosotros podemos elaborar un vale, podemos elaborar un pagaré, podemos elaborar una letra de cambio en una hoja de papel bond. Que tomemos ahí, la llenamos, cumplimos los requisitos y listo. Pero el cheque tiene que ser elaborado en los formularios previamente suministrados por la institución bancaria porque su objetivo es que haya certeza en el pago de los mismos. El banco no podría permitir que el librador agarrara una hoja bond y hiciera un cheque y eso sea suficiente para que el banco pague. Entonces el banco es el que establece los formatos, ¿verdad?, en que los cheques se deben elaborar, siempre y cuando, pues obviamente, cumplan los requisitos de un título de crédito, que un cheque, pues obviamente, si uno mira el formulario, el del cheque, pues sí cumple con requisitos como el espacio para fijar el monto, la fecha, la firma, el nombre del banco, o sea, sí, generalmente pues estamos hablando de que se cumplen los requisitos. Entonces esos formularios pues el banco se los va a suministrar, como ustedes sabrán, para que ustedes puedan utilizarlos pues dentro de las atribuciones que la institución bancaria les otorgó. Esos dos aspectos son realmente importantes para diferenciar el cheque de la tradicional letra de cambio, que también es una orden de pagar una cantidad de dinero, pero en este caso es únicamente en contra de un banco y en formularios suministrados por la institución bancaria. Recordándoles algo relevante, que si bien es cierto el cheque es considerado un título de crédito desde el ámbito mercantil, en el ámbito civil el cheque toma una función distinta, se toma como un medio o como una forma de pago. Recordemos que en el libro 5 del Código Civil, cuando se habla de las formas de cumplir una obligación, dentro de esas posibilidades de poder cumplir una obligación se habla del pago en efectivo, se habla del el pago en dinero y se habla del pago mediante un cheque. O sea que un cheque desde el ámbito civil es considerado más que un título de crédito, un medio para realizar un pago. Y de eso deriva que nosotros tengamos una cierta importancia jurídica para este título, por esa función de servir como medio de pago, inclusive hasta hay delito, ¿verdad?, tipificado específicamente para las estafas que son cometidas con el uso de cheques. Bueno, sus requisitos, pues prácticamente sencillos, los mismos tradicionales de un título de crédito y los específicos que, pues nosotros ahí es muy sencillo porque vamos llenando nada más los espacios que el formulario pues ya contiene y que el banco así nos lo proporciona. El vencimiento del cheque en general es un vencimiento a la vista, únicamente. El cheque no se puede girar con otra forma de vencimiento, únicamente a la vista. Es decir, que en el momento en que es creado, en ese momento empieza a contar el plazo para que el beneficiario presente el cheque.
No hay un día en específico, sino que hay un tiempo en el que el cheque se presenta, que como todos sabemos son 15 días calendario. Eso de calendario significa que son días corridos, incluyendo asuetos, incluyendo feriado, incluyendo los famosos fines de semana. Por ejemplo, hoy estamos a 3 de diciembre y si un cheque es creado con fecha de hoy, como es días calendario, se entenderá que los 15 días comienzan a correr hoy mismo. Hoy sería el día 1 que el beneficiario tiene y así hasta el día 15. Legalmente ese plazo es muy importante, definitivamente es un plazo súper importante en base al artículo 502, que ahí está el fundamento legal de los 15 días. Pero también hay que aclarar que pues, en la práctica la mayoría considera, sí, tengo 6 meses. Bueno, son 15 días que es el plazo ordinario, que es el plazo que al final es el más importante, porque una vez habiendo cobrado el cheque en 15 días, pues a ustedes, si no se los pagaran por falta de fondos o por cualquier justificación que no sea legítima, ustedes pueden plantear acciones legales para el cobro de ese cheque. Específicamente la acción judicial, que es lo que le denominamos la acción cambiaria. El problema es que es cierto que la ley establece un plazo extemporáneo de presentación que es dentro de los 6 meses. Eso en base al artículo 508. Pero ese plazo extemporáneo de 6 meses no les va a servir para las acciones judiciales. Eso solamente es un llamado a la institución bancaria, que la institución bancaria sí debería o tiene la obligación de pagar un cheque una vez se presente dentro de esos 6 meses contados a partir de la fecha de su creación. O sea que el banco sí es obligado siempre que el cheque no se revoque, pero para efectos judiciales ese plazo no tiene efectos. El único plazo que cuenta es el plazo de los 15 días. Entonces podríamos decir que en principio es ese, los 15 días calendario como fecha de presentación del cheque. En ese orden de ideas, tenemos mucha relación de este tema del vencimiento con otras figuras, por ejemplo, la revocación, hablando del artículo 507. El cheque es revocable, al final no se revoca el cheque, se revoca la orden, ¿verdad? Contenida, porque si yo ordené al banco pagar ese monto establecido en el cheque, yo lo que revoco es esa orden que yo misma había dado en su momento. Los cheques son revocables una vez se vencen los 15 días, esa sería la revocación normal. Es decir, que si ya se pasaron los 15 días y el cheque no ha sido cobrado, el titular o el beneficiario podrían llamar a la institución bancaria o llegar y revocar la orden sin mayores justificaciones. Ahí la ley no exige ni siquiera una motivación porque se supone que ya pasaron los 15 días, ya pasó el plazo normal, entonces yo podría revocar sin ningún problema. Pero si yo sufro un extravío, por ejemplo, de un cheque dentro de los 15 días, entonces ahí la revocación es más delicada porque estando vigente el cheque yo podría causarle perjuicios al beneficiario. Entonces, si yo lo cobro dentro de los 15 días, literalmente tengo que justificar, tengo que, eh, tengo que exponer la causa por la cual lo estoy revocando, que de acuerdo al 507, pues sí es muy claro que las únicas causas que se pueden invocar para revocar el cheque dentro de su plazo ordinario de presentación es el extravío, la sustracción a cargo de un acto ilícito, es decir, que también ahí entendiendo este orden de ideas, efectivamente los 15 días de creación son realmente los más importantes porque ese es el verdadero plazo de vigencia del cheque y por eso revocarlo no va a ser tan fácil, tendríamos que tener una causa que realmente lo justifique. En cuanto al protesto, a la caducidad y la prescripción en la acción cambiaria del cheque, recordemos que es uno de los títulos de crédito que más vamos a utilizar en la práctica. Todo el mundo los utiliza y está familiarizado con esta figura. Quizá por eso estamos como más metidos en el contexto de cómo funcionan los cheques. Hablando del protesto, recordemos que el protesto es la manera en que la ley permite que se haga constar que un título de crédito fue presentado en tiempo y la negativa de su aceptación o de su pago, pero aprendimos de que los protestos únicamente se hacen constar por medio de un notario, o sea que es competencia exclusiva del notario protestar títulos de crédito. El cheque no escapa a esa regla de que sí se protesta, de que
pues un notario debe cumplir con todos los requisitos formales que representa un protesto. Sin embargo, el 511 nos da a entender que no va a ser necesario, que se puede sustituir el protesto por el hecho de que la institución bancaria nos rechace el título, razonándolo, que normalmente los bancos casi siempre cuando nos rechazan un cheque por fondos u otro motivo, nos lo regresan con una boleta adherida en donde se colocan los datos del cheque, la fecha, el motivo de la negativa de pago, la firma de la persona que haya realizado la operación. Eso implicaría que ya no tenemos que protestar el cheque. De acuerdo al artículo 511, que por cierto es un artículo que sufrió reforma recientemente, el Código de Comercio, la última reforma que tuvo fue este año, precisamente en relación a las figuras del cheque. En el 511, pues en términos sencillos, se reformó porque también recordemos de que ahora ya se permite también el cheque digitalizado, que es lo que le llama la ley el truncamiento de los cheques. También se hace mención a que ya pasado un tiempo, una vez el cheque esté truncado, pues también se pueden destruir los cheques físicos. Y eso es para facilitar los cobros y transferencias o presentaciones de los cheques en cámara de compensación. Entonces, esa es realmente la reforma que el código tuvo recientemente en relación al cheque, que es relevante más que todo por la temática específica del truncamiento, ¿verdad? Que es precisamente la reforma del 511. Pero también tenemos una adición en el 511 ter, que es el tema del truncamiento, y el 516 bis. Solo para recordarles ahí que es necesario que tengan sus reformas o sus códigos actualizados, porque obviamente pues el Código de Comercio sí ha sufrido una serie de reformas en los últimos 4 años prácticamente, y la más reciente es esta del tema de los cheques, que únicamente son 4 artículos. De hecho, estamos frente al decreto 6-2020. Bueno, entonces en relación a esto del protesto, pues sí, sufrió una reforma en 511 que, pues, en esencia nada más era permitirnos que fuera que el rechazo se hiciera sobre el cheque digitalizado, que no necesariamente tiene que ser el cheque físico, sino que una copia que se puede obtener del digitalizado, pues inclusive eso me podrían devolver de la Cámara de Compensación y eso tendría validez como un original para los efectos de cobro judicial. Bueno, otra forma de sustituir el protesto, sí, la Cámara de Compensación también puede rechazar cheques físicos o digitalizados, también adhiriéndoles la boleta a la copia del cheque digitalizado o el cheque físico y devolviéndonos a nuestra dirección ese cheque para que nosotros podamos ejercer las acciones judiciales. Bueno, en cuanto a la caducidad, cuando hablamos de caducidad de la acción cambiaria, estamos hablando de que yo perdería la facultad de acudir a un órgano jurisdiccional y cobrar el título. O sea, yo sé que tengo el derecho de cobrar el título con el obligado, pero tengo un tiempo para cumplir esa acción. Si no lo cobro en el plazo legal, entonces tampoco me puedo dar el lujo de pretender cobrarlo en lo judicial. En el cheque se entiende que la caducidad de la acción se da si el cheque no es cobrado dentro de los 15 días, porque como ese es el plazo que la ley le da para la presentación al cheque, estamos hablando del artículo 512. Si no se cobra en los 15 días, por eso vuelvo a recalcar lo importante de los 15 días. Si no se cobra dentro de los 15 días calendario o teniendo la obligación de protestarlo, tampoco se protesta en esos 15 días, entonces la persona pierde esa opción de acudir a juicio y cobrar el cheque, es decir, le caduca así literalmente la acción cambiaria. Es decir, que es una persona que yo le giré un cheque, se le pasaron los 15 días, no lo cobró en 15, lo cobró como al día 20, no habían fondos cuando lo cobra y ahora me está demandando en un juicio, yo le podría hacer valer la excepción de caducidad en virtud de no haberlo cobrado en el plazo de los 15 días. En cambio, la prescripción, artículo 513, se está refiriendo no al no cobrarlo al banco, sino ¿qué pasa si sí lo cobré en los 15 días? Si lo cobré el día 10, el día 14,
Pero resulta de que en ese ínterin yo tengo que plantear la demanda, tengo que exigir judicialmente el pago, pero se me pasan los 6 meses contados a partir de la fecha de la presentación. Ahí tenía que haber presentado yo mi demanda dentro de los 6 meses. Entonces, si eso no lo realizo dentro de los 6 meses, ahí se daría una prescripción de la acción cambiaria. Así que si alguien me demanda a mí por un cheque que cobró en tiempo, pero que tardó 8 meses para venir y demandarme, a mí cuando me llegue la notificación de la demanda y veo que se pasaron más de 6 meses, lo que le puedo plantear es una excepción de prescripción. Entonces sí hay que ser como muy cuidadosos en cuándo es caducidad, cuándo es prescripción. En el cheque tiene sus plazos muy particulares, a diferencia de los demás títulos de crédito, que la prescripción de la acción cambiaria en otros títulos de crédito sigue una normativa genérica. Es decir, los demás títulos de crédito tienen una prescripción igual, por un plazo igual. Pero el cheque es el único que sí se sale un poquito de ese contexto del plazo, porque acá, precisamente por eso es que la ley le dedica un par de artículos a este asunto de la prescripción y de la caducidad. Bueno, en cuanto a los cheques especiales, pues estamos hablando de cheques que tienen no una apariencia física distinta, porque algunos de ellos son cheques físicamente los mismos que nosotros usamos, pero los podemos convertir de un cheque común y tradicional a un cheque especial. Hay otros que sí son físicamente distintos, que la forma y los requisitos que conllevan esos cheques suelen ser diferentes. Pero, por ejemplo, hablando de los más populares para nosotros, que sí es bastante acá, para que podamos avanzar en otros temas. El cruzado es un cheque común, como el que usamos normalmente nosotros, pero que nosotros, un ejemplo hipotético, venimos y queremos cruzar un cheque. O sea, yo tengo un cheque que tiene una imagen obviamente rectangular, esa es la forma de los cheques. Este es el anverso del cheque, la parte de enfrente, que como sabemos, pues tiene varios datos, el monto, el espacio para llenar el lugar y la fecha, el espacio para colocar el nombre del beneficiario, el espacio para la firma, pero en algún espacio que no dañe el texto, preferiblemente, yo puedo venir y cruzar el cheque con dos líneas paralelas, como en este ejemplo. Vengo yo y le coloco dos líneas paralelas allá en la esquina, que cruzan obviamente esa esquina, y ese es un cheque cruzado. En algunas chequeras, en algunos formatos de cheques, a veces trae un pequeño espacio acá en el rincón derecho, podría cruzarlo con esas dos líneas paralelas. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué significa cruzar el cheque? Pues esto, colocar las dos líneas paralelas cruzando de ancho o a la esquina, inclusive a lo largo va a ser un poco difícil porque obviamente si lo cruzo a todo lo largo también voy a afectar el texto. Pero la cuestión es que una vez cruzando el cheque, eso significa que este cheque, a la hora de presentarlo con el cajero no podría pagarlo en efectivo. Tiene que depositarse, ¿verdad? A la cuenta porque solamente por medio de un banco se puede hacer el pago, no ahí en efectivo directamente con el beneficiario. Y existen dos tipos de cruzamiento, que eso también lo menciona la ley. Un cruzamiento general, cuando dentro de las líneas paralelas no se designa el banco ante el que se tiene que presentar. Y el cruzamiento especial, pensemos en un ejemplo de un cruzamiento especial, que dentro de las líneas paralelas, pensemos que le colocamos BAM, ¿verdad? Que ese es un banco en Guatemala. Entonces, si le colocamos ese nombre de ese banco dentro de líneas paralelas, significa que solamente en ese banco se podría ir y depositar en una cuenta, obviamente que el beneficiario tenga ese cheque. En cambio, en el cruzamiento general, pues es un cruzamiento que no me limita a depositar el cheque en alguna institución en específico, sino que puedo depositarla en cualquier institución bancaria en la medida pues, que tenga una cuenta para poder depositar. Porque la clave es que no se puede pagar en efectivo. Eso tiene una connotación interesante porque el evitar que el cheque se pague en efectivo es precisamente para que si yo tengo temor de que ese cheque me lo roben
Estoy ahorita en un lugar mero peligroso y digo, ay Dios, me roban este cheque. Si lo cruzo, la persona que se lo lleve no lo va a poder cobrar en efectivo, lo va a tener que depositar y eso obviamente conlleva, ya acudiendo a la vía penal, una prueba muy fehaciente de quién pudo haber sido, lógicamente, el sustractor, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente es cruzar un cheque, cualquier cheque puede cruzarse de esa manera, con un cruzamiento general o con un cruzamiento especial, según les convenga. Ese se usa bastante todavía, hay mucho desconocimiento, obviamente, pero sí todavía hay personas que acostumbran, que es una muy buena costumbre, cruzar los cheques. El cheque para bono en cuenta es muy similar, solo que en el anverso le colocan las palabras para bono en cuenta y eso implica que también se tiene que depositar a cuenta, pero en ese caso tiene que ser una cuenta del mismo banco librado, no puede ser una cuenta de cualquier otra institución bancaria. El certificado, que es ya prácticamente se dejó de usar casi en su totalidad, era un cheque cuando el banco, ustedes querían que el banco les garantizara que determinado cheque iba a tener fondos, entonces se acudía al banco con un cheque a nombre de una persona en específico y se le pedía al banco que certificara los fondos de ese cheque nada más. El banco le colocaba la anotación de ser un cheque certificado y el banco conservaba los fondos de ese cheque de tal forma que no se podían retirar por medio de otro cheque. Entonces la persona que recibía un cheque certificado pues sabía perfectamente la certeza de los fondos. Pero sí se dejó de utilizar porque otros cheques vinieron como a sustituir y a tener más flexibilidad en su uso, que en este caso sería el cheque de caja, el que la gente suele usar para ese tipo de cuestiones. El cheque con provisión garantizada es un cheque también muy poco utilizado, pero sí tiene sus características muy peculiares. Ustedes ahí en su lectura van a corroborar que los cheques certificados, que también en la doctrina se les llama cheques limitados, se debe a que los cheques con provisión garantizada gozan de ciertas limitaciones que normalmente no tiene un cheque tradicional. Por ejemplo, el uso del talonario de cheques de ese tipo únicamente se puede hacer dentro de 3 meses, o sea que el talonario y la vigencia del cheque físico a la hora de que yo lo quiera girar únicamente se tiene que emitir en 3 meses. Eso es muy diferente a lo normal porque nosotros nuestras chequeras no tienen vigencia. Yo puedo estar girando un cheque de una chequera que tengo hace 4 años, ¿verdad? Eso no es problema. Pero con cheques con provisión garantizada, pues sí tienen un límite de 3 meses. Otra limitación es que tienen un monto máximo por el cual se puede girar el cheque. Ustedes no ven que en los cheques tradicionales diga nada sobre que el límite de ese cheque son 10,000, 20,000, pero los cheques con provisión garantizada van a traer especificado el monto máximo. O sea que si el cheque con provisión garantizada indica que el máximo por el cual se puede girar el cheque son 20,000 quetzales, entonces si yo lo giro no pasándome de ese límite, es decir, lo giro por 5,000, 10,000, 2,000, 3,000, etcétera, lo va a tener que pagar el banco. Pero si yo me paso del límite de los 20,000, entonces en la institución bancaria pues se negarían a pagarlo en virtud de que ese es uno de sus aspectos importantes. El cheque de caja que sí se usa enormemente, uno de los cheques que más ha ido cobrando auge a lo largo de los años, tiene un uso enorme todavía, ¿verdad? Precisamente por la certeza que da de los fondos, pero más que por la certeza de fondos, por el hecho de que el creador o librador es una institución bancaria. Normalmente un cheque de librador somos nosotros, los cuentavientes, los que tenemos nuestro dinero a disposición del banco en una cuenta monetaria. Mi chequera, yo soy la que giro el cheque en contra del banco. Yo soy el librador y el banco es el librado. Pero en el cheque de caja, el creador, librador, es el mismo banco. Entonces el banco se convierte en librador y librado. Que eso implica una responsabilidad obviamente legalmente para el banco. Entonces el cheque de caja tiene esa característica, al igual que por ejemplo el cheque de viajero en algunos casos. Pero sí, obviamente los fondos del cheque yo se los di al banco para que el banco creara el cheque de caja obligándose a pagar porque él ya es el que tiene a su disposición esos fondos.
sí se utilizan para una diversidad de negociaciones y como repito, es más que todo porque la gente necesita certeza en los fondos, ¿verdad? De, a la hora de que les paguen con un cheque. Entonces, en el ámbito notarial, yo que me dedico bastante a notariado, sí, las negociaciones más populares en notariado, como son las compraventas de bienes inmuebles, muy comúnmente la parte vendedora, a la hora de aceptar el pago mediante cheques, pues exige casi toda la vida que sean cheques de caja, ¿verdad? Por esa certeza que los cheques de caja le pueden dar en cuanto a los fondos y en cuanto al que el librador es una institución bancaria. En cuanto al cheque de viajero, pues sí es un cheque que se usó muchísimo en algún tiempo. La clave de estos cheques era que las personas que viajaban de un país a otro o viajaban del país de donde son residentes a un tercer país por cuestiones laborales, por cuestiones de recreación, por cuestiones de estudios, necesitaban dinero al país a donde ellos iban. Pero pues sacar el efectivo, llevarlo en su maleta, llevarlo ahí es muy peligroso, entonces la idea era comprar cheques de viajero para cobrarlos después en el país donde los iban a necesitar. En general, sí se dejaron de usar casi en su totalidad, todavía eventualmente, pero es por lo mismo de que ya la gente ya no necesita andar comprando cheques de viajeros y pretende tener disponibilidad de dinero fuera del país. Para eso, pues ya nos hemos familiarizado mucho con el uso de tarjetas de crédito, con el uso de tarjetas de débito. Entonces, si yo me voy de viaje y necesito dinero en el otro país, pues me llevo mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito. Hoy día, pues eso es lo más popular, pero en aquel tiempo que las tarjetas no, o no existían, o tampoco era muy conveniente porque representaba costos muy elevados el uso de las tarjetas de crédito, pues los cheques de viajeros servían bastante para esto. Sí ha quedado en desuso, sí es un cheque que, a pesar de eso, pues sí es importante siempre tomarlo en cuenta por sus características muy peculiares. Una, una de ellas es que en este cheque, eh, por ejemplo, el plazo de prescripción que acabo de mencionar hace un momento en base al artículo 513, que es de 6 meses para demandar, en el cheque de viajero la ley establece que la prescripción es de 2 años. Eso suena razonable por cuestión de distancia, ¿verdad? Imagínense que ustedes en aquel tiempo tenían que tener, iban y llevaban cheques de viajero para cobrarlos fuera de Guatemala y allá no se los quisieron pagar porque supuestamente el banco no proveyó de los fondos al otro. Pues obviamente 6 meses podría ser complicado en lo que ustedes buscan abogados, regresan a Guatemala o designan mandatario para demandar. Entonces los 2 años que por término de la distancia, digámoslo así, sí suenan razonables que la prescripción que está mencionada en el cheque de viajero, en el artículo 541, una de las características que les puedo mencionar más relevantes, también se habla de las 3 firmas famosas de los cheques de viajero, la firma del librador y la firma del beneficiario que se colocaba 2 veces, una cuando recibía el cheque y otra cuando lo presentaba al cobro. Entonces sí es un cheque en ese sentido que se sale mucho del contexto tradicional de los demás cheques, pero que sí prácticamente también está en desuso. Los cheques con talón, que son los que le llamamos nosotros cheque voucher, hablando de la Universidad de San Carlos, en la USAC he observado yo que utilizan ese tipo de cheques para pago de planillas. Pues cuando uno llega a recoger su cheque, el cheque lleva adherido un talón en donde se firma, ¿verdad? La persona que lo está recibiendo, le piden que ponga su número de PI, que ponga su nombre, que ponga su firma, y en ese momento ¡pac! Se arranca el talón, el cheque, se le entrega al beneficiario y la universidad se queda con una copia. Eso del talón es para un comprobante de que el cheque fue entregado, básicamente, ¿verdad? También con el cheque causal, que se puede hacer una combinación entre cheque con causal y con talón, es cuando el cheque trae un espacio para adicional para que se describa el porqué de la emisión del cheque. Entonces eso va a crear una conexión entre el cheque y el negocio que le está dando origen. Partiendo que los cheques por naturaleza son abstractos, porque no deben, sus requisitos no mencionan nada sobre indicar cuál es el negocio que le dio origen, pero con el cheque causal, pues estaríamos en contraposición con esa regla de la abstracción, ¿verdad? De los cheques. Bueno,
Ahora pasamos a un título de crédito que en Guatemala literalmente no estamos acostumbrados nosotros a usar este título de crédito, pero eso no significa que en derecho comparado, que en otras sociedades, pues sí exista todavía la costumbre de usar este título. Que al final lo importante de las obligaciones o debenturas no es en sí el propio título, sino la similitud que tienen estos títulos con otros títulos de crédito que sí se usan. Por ejemplo, hay títulos de crédito como los bonos del tesoro, como los bonos bancarios, como los bonos de inversión, que sí se usan en la práctica, pero que una buena forma de nosotros entender esos títulos que sí se usan es entender el contexto de los debentures. Por cierto, hago una aclaración muy importante antes de explicar este título de crédito, realmente importante. El título de crédito se llama así. En derecho anglosajón, originalmente, debentures. En nuestra sociedad, obligaciones. Yo sé que es un nombre confuso para muchos porque escuchan obligaciones y pensamos en otra cosa, ¿verdad? Pero el título se llama obligación. Lo que sucede con el Código de Comercio es que cuando se promulgó el código, al capítulo en donde se explica este título de crédito se le puso un nombre muy confuso. Si leen ustedes ahí el capítulo 8, dice, de las obligaciones de las sociedades debentures. El texto está tan mal, pero tan mal redactado, que su significado podría llegar a pensar, o sea, nosotros podríamos llegar a pensar que se refiere a otra cosa. O sea, vuelvo a leer, de las obligaciones de las sociedades debentures. Eso suena como que hay una sociedad o hay sociedades que se llaman debentures y como que esas sociedades tienen obligaciones. Que mal, ¿verdad? Pero en realidad no hay una sociedad que se llame debentures. Lo que sí hay es que estos títulos son emitidos por una sociedad, eso sí. Estos son títulos de crédito que única y exclusivamente emite una persona jurídica, pero no cualquier persona jurídica. Nos vamos a dar cuenta que la única sociedad que puede emitir estos títulos es una sociedad anónima, básicamente. Entonces ahí es como que creo que el legislador se perdió en el nombre y nos confundió y nos llevó por otro lado. Pero hablando de los debentores o de las obligaciones, como quieran llamar, la única sociedad que puede emitir este tipo de títulos de crédito dentro de las sociedades mercantiles que vimos que están reguladas en el artículo 10 de nuestro código es la sociedad anónima. Bueno, la SA es la sociedad que puede emitir definitivamente debentures. Es la que está llamada por ley a que podría utilizar este título de crédito. Pero ¿cuál es el objetivo de que una sociedad emita debentures? Bueno, lo que sucede es que es posible que la sociedad no tenga un capital suficiente o no, en este momento no esté percibiendo o no tenga utilidades acumuladas suficientes o reservas suficientes para desarrollar algún proyecto de expansión económica. Pensemos en una sociedad que quiere invertir en más mercadería, que quiere abrir más sucursales, si quiere esto, lo otro, pero obviamente se hace un estudio económico de cuánto dinero necesita la sociedad. Entonces la sociedad podría necesitar dinero para esa expansión. Imaginémonos que pues ellos pensaron en que necesitan 1 millón, ¿verdad? De quetzales para poder realizar su actividad comercial. Bueno, ese millón, ¿de dónde lo van a conseguir? Pues como cualquier persona, pues pensaría en un crédito, que sería pues, posiblemente una opción, obtener un crédito bancario, un crédito con alguna cooperativa, un crédito con alguna financiera, podría ser un financiamiento, ¿verdad? Obtenido por medio de una negociación crediticia. Otra opción pudiese ser el aumento de capital, es decir, que la sociedad posiblemente piense en que para poder captar ese dinero le conviene aumentar su capital suscrito, pagado, tal vez el autorizado también, emitir acciones y pues obviamente al vender las acciones, lo que se pague por las acciones implicaría la captación del dinero. Pues son opciones, pensando en opciones que la sociedad tiene, etc. Pero ahí viene la figura de los debentures. Los debentures también
pueden servir como una manera de captación de dinero para cubrir esa necesidad económica. Lo mismo, por eso ponía la analogía de otros títulos de crédito muy similares que sí se usan. Por ejemplo, lo que hace el Estado cuando emite bonos del Tesoro. El Estado cuando emite bonos del Tesoro lo que hace es buscar una manera de captación crediticia, ¿verdad? No, los bonos del Tesoro no son las únicas formas que tiene el Estado de captar dinero en situaciones de necesidad, pero esos sí son títulos de crédito. Entonces, la cuestión es que cuando el Estado emite bonos del Tesoro para captar dinero, el Estado lo que está haciendo es, al final, pedir préstamos. Préstamos al público representados en esos títulos. Entonces, por ejemplo, si yo compro un bono del Tesoro, que cuesta, es variable, ¿verdad? Porque depende si es en el mercado nacional o internacional. Pero digamos que yo compro un bono del Tesoro que me costó 100,000 quetzales, a un plazo de 10 años, 20. Y yo lo que estoy haciendo al momento de adquirir el bono del Tesoro es prestarle 100,000 quetzales al Estado. Es un préstamo representado en un título, a cambio de que el Estado me pague intereses y que al vencerse el plazo me devuelva el dinero, como un préstamo normal. Igual funcionan los debentures. O sea, una sociedad anónima, a manera de captar dinero, puede venir y hacer lo siguiente. Dividir el crédito, porque lo que la sociedad quiere es 1,000,000. Entonces, en lugar de pedir un solo crédito, lo divide en varios debentures. Un ejemplo hipotético. Lo divide en 100 debentures, o sea, ese 1,000,000, 100 debentures con un valor nominal de 10,000 quetzales cada uno. O sea que es como venir y decir, en lugar de una deuda única, en lugar de un crédito único de 1,000,000, desmembro el monto total en créditos más pequeñitos. Entonces, si cada debentures vale 10,000, la persona que compre un debentures a una sociedad le estaría prestando 10,000 quetzales a la sociedad a cambio de que la sociedad le pague intereses y al vencimiento del plazo o de la manera en que se pacte que se va a devolver, pues le devuelve el dinero. Muy análogo, muy similar a otros títulos de crédito, como repetía hace un momento, como los bonos del Tesoro. Obviamente, con sus diferencias muy notorias, porque estamos hablando en los bonos del Tesoro de un título de crédito público emitido por el Estado como tal, pero obviamente a través del Banco de Guatemala, pero el tema es que en los debentures el emisor es una sociedad anónima. Entonces, en ese orden de ideas, sí hago la aclaración ahí de que sí, son títulos que tienen una función muy, muy parecida. Eso de captación de dinero del público, de un crédito más grande, desmembrado y dividido en créditos más pequeños. Entonces, por eso en la definición del Código de Comercio, que por cierto, ahí en el artículo 544, dice que estos títulos de crédito incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. En el ejemplo manejado en el pizarrón, este es el crédito colectivo, el total. Y cada debentures, cada uno de esos títulos representa una pequeña parte de este total. En teoría, le es más accesible a la sociedad pedir pequeños préstamos a la generalidad que pedirle un solo préstamo grande, que a la larga le convendría por temas de intereses, por temas de garantías inclusive, pero obviamente habría que analizar bajo muchas perspectivas porque es que en la práctica no se usa, porque uno siempre dice, bueno, si suena tan atractivo, si suena mejor que otras opciones, porque las sociedades no usan esa forma de captación. Yo creo que va de dos vías, uno por la regulación que tiene con ciertas deficiencias en el código, pero también va por el lado de la cultura nuestra, ¿verdad? ¿Qué tanto invertiríamos nosotros en debentures? O sea, por ahí también no somos un país de una cultura de inversión bursátil, por ejemplo, hablando de los títulos que se negocian y se venden en bolsa, entonces también yo creo que hay un montón de factores entre legales, sociales, culturales que influyen mucho a que este no sea un título que realmente se utilice bastante. Pero sí es muy importante porque la misma lógica y analogía
de lo que son estos títulos, funciona también para otros títulos de crédito que son eminentemente similares en muchos aspectos, obviamente con diferencias muy notorias. En relación a estos títulos de crédito, pues sí, como les comentaba, tienen una regulación bastante amplia, como ustedes se dieron cuenta en el código. Vamos a hablar de algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, hay un procedimiento para su creación que sí está un poco disperso en el código. Sí tiene que haber, la SA tendría que celebrar una asamblea extraordinaria para la creación de los títulos. Tiene que haber una escritura, bueno, si lo queremos ver un poquito más gráfico, en cuanto al procedimiento de su creación, pues sí tendría que haber una asamblea extraordinaria, porque eso está establecido en el código, que emitir obligaciones es parte de las atribuciones de una asamblea extraordinaria. Bueno, una vez celebrando la asamblea, la sociedad tendría que realizar la publicación de su balance general. Bueno, primero la elaboración de su balance, su auditoría, porque necesita una auditoría contable para establecer la situación financiera en la que se encuentra. Tiene que haber una escritura pública. Los debentures son títulos de crédito que se acuerda, ¿verdad? Se decide su emisión por medio de una escritura que debe cumplir con un montón de requisitos. Acá en el Código de Comercio se especifican los requisitos de la escritura de la emisión de los debentures. Estoy hablando del artículo 554. Esa escritura se tiene que inscribir en el registro mercantil, que al final diríamos que el registro es el que le da el visto bueno a esto. Y una vez inscrito en el registro mercantil, entonces ya la sociedad procede a la emisión de los títulos, es decir, los saca a la venta al público por medio de bolsa o no, porque no están obligados a negociarse en bolsa de valores. Pero eso de la emisión de los títulos, ahí es donde pues se sacan a la venta y podrían ser nominativos a la orden, al portador, tienen que tener el mismo valor nominal de 100 o múltiplos de 100. También la ley establece que se venden en series, es decir, que no se pueden sacar a la venta todos de una vez, sino que se van sacando series y hasta que se termine de vender una serie se puede pasar a vender la otra. Sí, es una normativa muy exigente en ese sentido de este título de crédito muy particular. También hay una figura que son los debentures convertibles en acciones, que son aquellos que la persona que compra el título, al terminar el plazo y cuando llega el momento de la devolución del crédito, él decide si quiere de vuelta el dinero o si en lugar de la devolución del dinero quiere que la sociedad le pague con acciones. Entonces ahí el dinero del título se terminaría convirtiendo en acciones. Entonces la sociedad ya no le pagaría en dinero, sino que le daría acciones, obviamente lo convertiría en accionista, que ese es el lado un poco negativo que se puede ver desde ese punto de vista en cuanto a esos debentures convertibles en acción. Tienen similitudes con otros títulos de crédito y tienen diferencias con otros títulos afines. Por ejemplo, con los bonos del tesoro, las similitudes es que al final el objetivo es el mismo, ¿verdad? Una parte alícuota, una captación de dinero del público por medio de dividir un crédito colectivo en partes más pequeñas, ¿verdad? Lo mismo pasa con los bonos del tesoro, lo mismo son los bonos bancarios, los mismos también con los bonos de inversión, son muy similares, un crédito colectivo, solo aclarando las diferencias. Por ejemplo, los bonos del tesoro los emite el Estado por medio de quien corresponda. Los bonos bancarios los emiten los bancos, también para captar dinero del público, una parte alícuota de un crédito colectivo. Los bonos de inversión los emiten las sociedades financieras. Lo que llamamos financieras en la práctica, sociedades financieras privadas, que también son instituciones bancarias, solo que con ciertos matices distintos a los bancos tradicionales. Pero los tres persiguen ese fin, captar dinero por cuestiones de que consideran que esa es la mejor solución financiera para la entidad, ¿verdad? Para el Estado, para el banco, para la financiera, y representan también una parte alícuota de un crédito colectivo. Obviamente, al ser el Estado el que emite los bonos del Tesoro, el procedimiento para su creación es totalmente diferente, regulado por normas de derecho administrativo. Los bonos bancarios, al ser emitidos por un banco, lógicamente requieren un procedimiento que implica autorización de la
Superintendencia de Bancos, de la Junta Monetaria, o sea, siguiendo ese trámite. Igual los bonos de inversión que son emitidos por financieras, su procedimiento también implica autorización de la Junta Monetaria, de la Superintendencia de Bancos. Es decir, obviamente sus procedimientos son muy diferentes al procedimiento de creación de los debentures, pero su finalidad, su contexto, que es ese sentido de que para captar dinero del público dividimos un crédito total en montos más bajos, representados en títulos, pues definitivamente siguen la misma línea, ¿verdad? La misma figura que utilizan al final los debentures. Entonces, sí son títulos, como repito, que aunque no se usen en Guatemala los debentures, en otros países todavía, pero sí usan esa lógica que otros títulos que sí se usan en Guatemala tienen. Entonces, por eso es importante estudiarlos, porque eso nos va a servir a todos para luego entender otros títulos de crédito. Bueno, ahora paso a títulos de crédito que requieren obligatoriamente que ustedes estudien otras cosas. Es decir, el certificado de depósito y el bono de prenda, que son títulos que están regulados en el mismo capítulo, vienen teniendo relación, uno, con un contrato mercantil que ustedes pues vamos a tratar más adelante en la próxima clase que me toca los contratos, pero que es muy importante que hay que estudiar, hay que leer ese contrato para luego entender el contexto de este título. Y hay que leer la Ley de Almacenes Generales de Depósito, definitivamente. La Ley de Almacenes Generales de Depósito nos va a ampliar mucho más el contexto de lo que es un certificado de depósito. O sea, yo entiendo que nuestro Código de Comercio tiene una definición en el artículo 585. Ahí la pueden ver en la diapositiva y lo pueden ver en su código. Sin embargo, en la Ley de Almacenes Generales de Depósito tiene una definición mucho más completa. Bueno, en resumen, cuando hablamos de títulos como certificado, depósito y bono de prenda, aterricemos, estamos hablando de un título de crédito que se origina o que es emitido por una sociedad anónima especial que se llaman almacenes generales de depósito. Que si bien es cierto, el bono de prenda prácticamente también ha ido quedando en desuso, sí todavía está regulado y sí todavía pues es importante que lo tomemos en cuenta a la hora de estudiar. ¿Qué son los almacenes generales de depósito? Pues son sociedades especiales que se dedican con exclusividad a temas vinculados al contrato de depósito, es decir, a la guarda, custodia de mercadería y a otras negociaciones afines a esa guarda y custodia. Por ejemplo, ustedes en el artículo 1 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito pueden verificar qué es un almacén. Por ahí la ley menciona que es una institución auxiliar de crédito que se dedica a la guarda, custodia de mercadería, etcétera, y que también se dedica a vender y a comprar. Y eso viene siendo hasta cierto punto lógico porque los almacenes pueden recibir en depósito mercadería perecedera, es decir, que pues con el tiempo muy corto se termina, se arruina. Y si el contrato es a largo plazo, entonces la almacenadora puede tener el derecho de vender la mercadería perecedera y luego adquirir otra de la misma calidad, cantidad de especie. Entonces, a eso se refiere cuando dice venden y compran, ¿verdad? Porque también como parte de los servicios del almacenaje se pueden topar con eso de voy a tener que vender porque la mercadería es perecedera y luego comprar otra de la misma calidad, cantidad de especie para devolvérsela al depositante al momento de terminar el contrato. Vamos a encontrar muchos almacenes generales de depósito acá en la capital, hay un montón. Yo vivo por un sector por allá, por la zona 12 y la universidad está por allá. Y no sé si ustedes han ubicado en un sector de la Atanasio Sul, que es la zona, el sector industrial. Ahí hay varios almacenes generales de depósito. Está, por ejemplo, almacenadora integrada, almácilos y otros más. Ahí hay varios. Que en general pues son espacios físicos enormes, con bodegas o al aire libre, donde se guardan o se mantienen almacenadas diversidad de mercaderías. Por ejemplo, ahí se encuentra mucha maquinaria industrial, vehículos, a veces mercadería pendiente de pago de impuestos que se manda a la almacenadora mientras se arregla la situación fiscal
y que el almacén pues tenga autorización obviamente para operar como un almacén fiscal. Pero en general pues a eso se dedican los almacenes generales de depósito. Ahora, el punto es que estos almacenes dentro de sus funciones pueden emitir estos títulos de crédito. Bueno, ¿cuándo es que emiten el certificado? Veamos lo que dice la definición del artículo 7 de la Ley de Almacenes. Dice que son títulos representativos de la propiedad de los productos o mercaderías de que se trate. O sea que en conclusión se le entrega el certificado al propietario de la mercadería depositada. O sea, Rosemary depositó la mercadería y yo como acreditativo de que ella es la propietaria, le doy el certificado. ¿Pero qué contiene el certificado? Además de ser representativo de que ella es la propietaria. Pues el certificado contiene el contrato celebrado entre los almacenes como depositarios y los respectivos dueños como depositantes. ¿Qué contrato? El contrato de depósito mercantil. Es decir, que ese título al final cumple dos funciones interesantes. Por un lado, es un título de crédito, un título que representa para el depositante el derecho de la propiedad y que obviamente como es representativo, eso le va a permitir vender la mercadería endosando, transmitiendo el título. Pero por otro lado, dentro del título va inmerso el contrato, las condiciones contractuales. Es decir, que si, por ejemplo, para una persona tener en la mano un certificado de depósito, lo primero que me va a decir, este es el contrato. Por supuesto, porque va inmerso, ¿no? Pero a la vez tiene esa doble función de ser un título representativo de la propiedad. Y como repito, le permite al depositante trasladar la propiedad, endosando el título y pidiendo, bueno, en ese caso el beneficiario lo tiene que registrar con la almacenadora. Bueno, en cuanto a la definición, mucho mejor la de la ley de almacenes porque complementa esa doble función que al final tiene, ¿verdad? No es únicamente un título de crédito al final de esta historia. ¿Cuál es la forma en que se libra el certificado? Pues tienen que ser nominativos. Eso lo vamos a encontrar también en la ley de almacenes generales, en el artículo 9. Únicamente nominativos. Es decir, que solamente se deben emitir por la almacenadora llevando el nombre del beneficiario y la almacenadora lleva un registro electrónico, en este caso lleva un registro de los traspasos o afectaciones que afecten al certificado. Solamente nominativo. Su vigencia, la ley establece que no puede pasar de un año. Eso no significa de que si queremos renovar el contrato y nos tienen que dar un nuevo certificado por más tiempo, pero en sí el certificado que nos dan jamás puede durar más de un año. El otro título de crédito que emiten los almacenes generales de depósito son los bonos de prenda, que sí se ha ido dejando de usar mucho porque, bueno, quien recibe una garantía sobre la mercadería también se corren riesgos. La definición que está en el Código de Comercio, pues también tenemos una en el 586, que dice que en este título se incorpora la garantía prendaria, entendamos mobiliaria, ¿verdad? Por la nueva regulación que tiene esto de las garantías mobiliarias. Una garantía mobiliaria sobre la mercadería depositada. O sea que si yo quiero dar en garantía la mercadería que yo deposité en un almacén, yo soy la propietaria, yo soy la que tengo el certificado de depósito y con eso acredito que esa mercadería es mía. Pero si yo quiero dar en garantía la mercadería, lo que tengo que hacer obviamente es un contrato de mutuo o algo así. Pero el almacén le va a extender al acreedor de la garantía el bono. O sea, yo voy a seguir teniendo mi certificado, razonado, pero al acreedor de la garantía, la persona a cuyo favor yo estoy dando la garantía mobiliaria, le va a extender el bono de prenda. También la definición del bono, del artículo 8 de la Ley de Almacenes Generales de Depósitos es mucho más completa que la del Código de Comercio porque ciertamente me menciona lo de la garantía, lo de la función de que el bono representa la garantía sobre la mercadería, pero también incluye el contrato entre el propietario y ese prestamista, ¿verdad? La persona a cuyo favor también se está prestando la garantía. Entonces, en ese orden de ideas, sí, en definitiva, no vamos a negar que la ley de almacenes es mucho más completa, muchísimo más completa que el Código de Comercio en cuanto a la explicación se refiere del título de crédito. ¿Cómo se libra el bono de prenda? Pues también nominativo. No se pueden librar ni a la orden ni al portador, tiene que ser nominativo. Y su vigencia está sujeta
a la vigencia del certificado. O sea que si yo tengo un certificado de depósito que todavía tiene vigencia, todavía le quedan 7 meses de vigencia. Y yo quiero dar en garantía mobiliaria la mercadería y que se extienda el bono de prenda a favor del acreedor, pues ese bono no podría tardar más en vigente que lo que le queda a mi certificado de depósito. O sea que si a mi certificado le queda de vigencia 7 meses, el bono de prenda no podría durar más porque está supeditado a la vigencia del depósito. Entonces, es como accesorio si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, sí es un título que sí, insisto, ha quedado bastante en desuso, pero su regulación sigue existiendo y obviamente la necesidad de tener que estudiarlo, pues también existe. Bueno, de ahí tenemos otros 2 títulos de crédito que van vinculados a otro contrato. Si el certificado y el bono de prenda los tengo que estudiar desde el enfoque de un contrato de depósito y desde la perspectiva de los almacenes generales de depósito, la carta de porte y el conocimiento de embarque los tengo que estudiar desde la perspectiva de un contrato de transporte. Así como lo vimos, el contrato de transporte que está regulado en el libro 4 de nuestro código, que es el clásico contrato entre el transportista, el pasajero o el cargador, dependiendo del tipo de transporte del que estemos hablando, que eso pues sí lo vamos a tratar en los contratos, pero sí va muy vinculado al transporte. Entonces, en esa medida nosotros entendemos mucho mejor los títulos de crédito una vez nosotros también tengamos un contexto del contrato del que el título surge. La carta de porte, como podemos ver acá en la definición, es un título de crédito en el que se especifican los objetos. O sea, se detalla los objetos que son transportados y las condiciones del transporte por medio del cual se están trasladando esas mercaderías o mercancías, que tiene que ser aéreo o terrestre, en principio, y que el portador de las mercaderías debe extender a favor del cargador, que es el que contrata el transporte, ¿verdad? Entonces, yo quiero que me trasladen una mercadería vía terrestre de Guatemala a Costa Rica. En principio, el transportista me tendría que dar una carta de porte que va a detallar esa mercadería y mi nombre, que soy la persona que obtuvo el contrato y que pedí el transporte. Esos títulos representan las mercaderías objeto de un transporte aéreo y terrestre. Esa es la regla normal de la carta de porte. Sin embargo, sí se usan también en transporte marítimo, solo que con un matiz un poco distinto, porque en el derecho o en el transporte marítimo, mejor dicho, la carta de porte no es título de crédito. Solamente es un título que representa la mercadería, pero que no permite, solo acredita quién es el que la va a reclamar y qué mercadería es, pero no le aplican, por ejemplo, las reglas del conocimiento de embarque, que sí se pueden transmitir, o sea, hablando de la circulación y todo eso, eso no aplicaría para una carta de porte, por eso se considera que esa carta de porte que se utiliza en el ámbito marítimo no tiene el matiz de título de crédito, solamente cuando se utiliza en el ámbito aéreo y terrestre. Ahora, el conocimiento de embarque es pues similar al otro, solo que para transporte marítimo. O sea, representa, acredita y detalla la mercancía transportada y obviamente sirve para trasladar la propiedad de la mercadería, también trasladando el conocimiento de embarque, porque es título de crédito y ese es el sentido, ¿verdad? Se utiliza enormemente en el transporte internacional de mercaderías. Definitivamente, recordemos que el transporte internacional de mercaderías a un 80% del transporte mundial. El 80% del transporte mundial se hace por la vía marítima. El otro 20% se lo dividen entre aéreos y terrestres, pero el 80% es un transporte por vía marítima. Entonces, eso nos viene a confirmar el potencial y la importancia que el conocimiento de embarque tiene en la vida real, porque realmente sí, efectivamente se utilizan para el contrato de transporte. Muchísimo, muchísimo. Siempre, casi siempre estamos hablando de la existencia de conocimientos de embarque dentro del transporte. Eso acredita que yo soy la mercadería que a quien le pertenece y obviamente puedo trasladar la mercadería también con el traslado del conocimiento de embarque. Por ahí una definición, dice que es el título de crédito que los porteadores o fletantes entregan a los cargadores, el cual representa y especifica la mercancía o objetos que son transportados por vía marítima. El porteador es
es el transportista, ¿verdad? La persona que me va a prestar el servicio del transporte, solo que en el ámbito marítimo, pues normalmente ahí se les suelen llamar porteadores o fletantes, que en principio pues es más para porteador que para fletante, porque en el fletamento puede no utilizarse conocimiento de embarque. Bueno, su regulación en el código pues es bastante escueta, definitivamente no aparece una mayor cuestión porque sí, sobre todo los conocimientos de embarque se rigen por normas internacionales. Hay convenios que existen en el área marítima relacionados al uso de conocimientos de embarque, que eso es para ir a ampliar un poquito el conocimiento. Recordemos que el derecho marítimo es un mundo enorme, también jurídicamente hablando. Bueno, de ahí pasamos a la factura cambiaria, que es el título que definido en el artículo 591 del Código de Comercio. Primero, volvamos a aterrizar cuál es el negocio subyacente. Aquí viene el punto. Ya se dieron cuenta que del certificado de depósito para acá ya vamos vinculando el título a un negocio en específico. En el certificado de depósito lo involucramos con un contrato de depósito. En el bono de prenda, que más bien va vinculado a un mutuo con una garantía mobiliaria sobre la mercadería que está depositada en un almacén. La carta de porte, que viene de un contrato de transporte por vía aérea o terrestre. El conocimiento de embarque, que vendría siendo un contrato de transporte marítimo de mercancías, obviamente por la vía marítima. Y la factura cambiaria, ¿cuál es el negocio subyacente? La compraventa mercantil, una compraventa al crédito. Y ahí viene su gran importancia, porque la compraventa mercantil es un contrato súper popular para cualquier persona como nosotros. Nosotros constantemente hacemos compraventas mercantiles desde el momento que vamos a una barrotería, a un supermercado. Eso sí, la factura cambiaria se utiliza en principio solamente cuando se vende, cuando el comerciante que me va a prestar el servicio o que me va a vender el producto, él vende al crédito. En cambio, si voy al supermercado, pues el supermercado no me vende al crédito, me tiene que vender al contado, no maneja la política de venta al crédito. Entonces no se usa factura cambiaria con ese comerciante. Pero con el comerciante, por ejemplo, los que venden electrodomésticos, usan muchísimo la venta al crédito, o sea, la venta a plazos, en cuotas, etc. Entonces ahí es donde aparece la factura cambiaria como el tipo de factura que ese comerciante utiliza, ¿verdad? Y que es un título que representa esa compra, representa cuál es el valor de la mercadería, cuál es el saldo que la persona tiene pendiente de pagar y en qué fecha y épocas es que lo tiene que pagar. De ahí el 591, que fue de las reformas que sufrió el Código de Comercio en el año 2018. Insisto que en los últimos 4 años el Código ha tenido varias reformas. Dice que la factura cambiaria es el título de crédito emitido en forma física o electrónica. Eso ya es obviamente para incorporar el tema de la factura electrónica, que en la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios, ya volvemos a insistir, tiene que ser compraventa. El vendedor o prestatario de un servicio libra o entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura cambiaria que se emite incorpora un crédito o incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre la parte insoluta de la compraventa. Es decir, si yo no di ni siquiera un enganche, sino que me están dando crédito sobre la totalidad, entonces la factura cambiaria incorpora esa obligación de pagar esa deuda total. Y si sí pagué una parte y solo debo otra, pues incorpora nada más la parte pendiente de pago. Eso quiere decir la ley en ese sentido con la factura cambiaria. Utilizado bastante, pero sirve bastante también judicialmente. Sí puede un comerciante demandarme a mí, por ejemplo, Electra, Max, me pueden demandar con una factura cambiaria porque yo ya no pagué mis cuotas de mi televisor, de mi refrigerador, etcétera, y cobrarme judicialmente. Por supuesto, en la medida que el comerciante lleve muy ordenada su contabilidad y bien documentados los pagos y bien documentadas sus facturas, que esa quizás sea la parte que a veces ahí creo que hay debilidades en el ámbito del manejo contable de esta figura. Pero en general para eso sirve la factura cambiaria. Entonces el negocio al que va relacionada la factura lo podemos deducir de la definición. La compraventa. Mercantil, obviamente, pero una compraventa
de mercaderías o una compraventa vinculada a servicios, porque un comerciante también me presta servicios, no únicamente me vende mercaderías. Entonces, interesantísimo, si es un título súper utilizado, definitivamente no lo vamos a negar en ese sentido. Aspectos importantes, pues hablando del tema del protesto de la factura cambiar en el artículo 601, 602, 603, sí, al igual que la letra de cambio, se puede protestar por falta de aceptación, se puede protestar por falta de pago. La falta de aceptación es muchas veces cuando le entregan la mercadería al comprador, le llevan la factura solo para que la acepte. Ahí la primera presentación es para aceptación y ya después las otras presentaciones pues pueden ser realizadas para un pago. Entonces por eso puede haber por falta de aceptación y por falta de pago, y si no se devuelve la factura original con una copia que el comerciante tenga o un comprobante que tenga de haber entregado la factura original, puede levantar el protesto y acudir a una acción cambiaria. Entonces sí, ahí pues sí tenemos una cuestión relevante en la práctica porque sí se usa bastante definitivamente este título de crédito. Bueno, en cuanto a las cédulas hipotecarias, en el ámbito nuestro se usan mucho, pero en la parte bancaria, es decir, no sé si ustedes han sido testigos de algunos créditos donde el banco es el prestamista, obviamente, de un particular, y este particular, pues, es el deudor. Pero el banco, en uso de su derecho, puede dividir su crédito, que es el acreedor, puede dividir su crédito en cédulas, así como en los debentores, ¿verdad? Yo divido mi crédito en títulos de valor más bajo. El objetivo de la cédula hipotecaria bancaria es que si el banco por alguna situación necesita recuperar el dinero del crédito antes de lo pensado, pues puede vender las cédulas hipotecarias para captar anticipadamente eso. El Código Civil también regula cédulas hipotecarias, hablando de hipotecas abiertas, pero con una regulación un poquito distinta. O sea que sí tenemos cédulas hipotecarias bajo la normativa del Código Civil, que son títulos de crédito, por supuesto, y también tenemos cédulas hipotecarias bajo una figura más de derecho bancario. Por ejemplo, ahí en la ley del Fondo de Hipotecas Aseguradas, que es la famosa ley del FHA, se requiere que el banco que dé el crédito divida su crédito en una, por lo menos, factura, en una cédula, perdón, hipotecaria. Entonces, en la definición dice que son títulos representativos de un crédito colectivo. Volvemos a lo mismo de los debentores, hay un monto total constituido a cargo de un emisor por declaración unilateral de voluntad de este, garantizando dicho crédito con hipoteca constituida sobre bienes del propio emisor o de un tercero. Por ejemplo, yo podría, según esa lógica, agarrar bienes de mi propiedad, yo, Ingrid Rivera, propietaria de X y Y bienes. Puedo venir por una declaración unilateral de voluntad en escritura pública, decir que hipoteco mis propiedades por tal valor y que voy a solicitar un crédito que esté respaldado por esas hipotecas, pero ese crédito lo voy a dividir en cédulas de valores bajos. Digamos que voy a hipotecarlas básicamente por un crédito de 1 millón, que va a garantizar el millón más intereses, y voy a dividir ese millón en cédulas de 50,000 quetzales cada una, que serían 20 cédulas hipotecarias, y las vendo y la persona que compre la cédula me presta los 50,000 y a cambio yo, pues obviamente le pago intereses. La ventaja de la cédula hipotecaria comparativamente, por ejemplo, con los debentures, es la hipoteca misma, porque una cédula hipotecaria, su diferencia esencial es que existe una garantía hipotecaria que respalda la deuda representada en ese título. En el caso de los bancos, cuando las utilizan por créditos, el banco le presta dinero a un particular, el particular hipoteca la propiedad a favor del banco y el banco divide su crédito en cédulas. A manera de que si el banco el día de mañana necesita recuperar el dinero más rápido, le vende la cédula hipotecaria a otro banco o a alguien más y recupera. Por supuesto, pierde intereses y lo que ustedes quieran, pero eso podría ser a la larga una necesidad que el banco pudiese llegar a tener. Pues hablando de cédulas hipotecarias, se pueden emitir de forma nominativa, se pueden emitir al portador, al tenor de lo que regula el Código de Comercio y al tenor de lo que también regula el Código Civil al respecto. Bueno, un título de crédito usado regularmente, a veces por particulares, es el vale.
Es muy común que tengamos un vale por comida, un vale de gasolina. Bueno, ¿qué es un vale? Un vale es el título que incorpora un reconocimiento de una deuda de parte del creador, donde el creador se reconoce deudor de otro, pero no necesariamente deudor de dinero, normalmente deudor por un servicio, por una mercadería. Por ejemplo, cuando son vales de combustible, pues se reconoce deudor de la entrega de ese combustible. Cuando es vale de comida, la persona se reconoce deudora de la entrega de esa comida. Entonces, sí tienen una regulación en general muy simple, porque al final el derecho que incorpora el vale es el reconocimiento de una deuda sobre la mercadería que es o que está especificada en el vale, ¿verdad? Me reconozco deudor de lo que ahí dice o de la deuda que ahí dice, dependiendo si es dinero también. Entonces, en la definición del código dice que es un título de crédito por el cual la persona que lo firma se reconoce deudor. Es un reconocimiento de una deuda inmersa en un título. Por el valor de los bienes entregados, o sea, podría ser reconocimiento de una deuda en dinero o por servicios prestados. Por eso poníamos también el caso del combustible, comida, etcétera. Entonces, en los vales, la persona sí se reconoce deudora de lo que en el vale se menciona expresamente. O sea que en algunas cuestiones es similar al pagaré, porque en el pagaré yo me comprometo a pagar una cantidad de dinero, en el vale también me estoy comprometiendo, pero no necesariamente a una cantidad de dinero. En ese sentido sí es mucho más flexible. Bueno, y el último título de crédito son los certificados fiduciarios. Aquí voy a aclarar, yo en la próxima clase les tengo que explicar las generalidades de un contrato muy importante que es el fideicomiso. Y aquí es donde viene este título de crédito. El certificado fiduciario es un título de crédito que únicamente se da producto de un contrato de fideicomiso. Comúnmente estamos hablando de un fideicomiso de inversión. O sea, vamos a aprender en la próxima semana que los fideicomisos pueden ser de administración, pueden ser de inversión, pueden ser de garantía o una mezcla de ellos. Pero en el fideicomiso lo que se busca es que la entidad fiduciaria, que es un banco o una financiera, se encarguen de cumplir ese trabajo para el cual se les contrató, es decir, administrar, invertir o conservar el bien como garantía de una deuda ajena. Pero dentro del fideicomiso, dependiendo la finalidad, puede haber también necesidad de captar dinero. Por ejemplo, o sea, ustedes puedan darle un terreno a una institución bancaria en fideicomiso para que el banco elabore un proyecto de inversión inmobiliaria ahí, pero si yo solo le doy el terreno, ¿de dónde va a sacar el banco el dinero para la inversión? Podría emitir certificados fiduciarios, venderlos al público, y la persona lo que hace al comprar un certificado fiduciario es darle una cantidad de dinero al fiduciario para que este fiduciario lo utilice para las finalidades del fideicomiso. ¿Y qué recibe a cambio la persona? Que eso es lo que hace diferente a los certificados fiduciarios de otros títulos de crédito. Porque cualquiera diría, es como un préstamo, igual que un bono bancario. No. Normalmente cuando la persona compra un certificado fiduciario está invirtiendo un dinero a cambio de un beneficio que no representa un préstamo con intereses, sino que lo que les ofrecen va a depender también de la decisión del fiduciario. Puede ser que el fiduciario les ofrezca a cambio de ese dinero un porcentaje, digamos, de las ganancias que vaya generando el fideicomiso, por ejemplo, un porcentaje en las ventas de los apartamentos, ya cuando se empiezan a vender. Entonces es como un título, diríamos, un poquito especulativo muchas veces en cuanto a que si puedo, especulativo porque hay cierta duda en cuanto a si voy a ganar, cuánto voy a ganar y si voy a perder, al final cuánto voy a perder. O sea, si hay un título, si es un título de crédito que camina mucho dentro de la especulación, obviamente dependiendo los beneficios que el fiduciario les pueda ofrecer por ese título. Repito, creo que lo vamos a entender mucho mejor cuando la próxima semana nos dediquemos a hablar del fideicomiso, que es un contrato muy importante, y ahí es donde vamos a entender por dónde podrían estar ubicados los certificados fiduciarios. Pero en relación a ellos, pues sí, el derecho que pueden llegar a incorporar, que era lo que me estaba refiriendo, lo menciona el artículo 611, es decir, ¿qué me puede otorgar un fiduciario
si yo invierto en un certificado fiduciario. Entonces me puede ofrecer muchas cosas. Me puede ofrecer un porcentaje de lo que el fideicomiso genere, me puede ofrecer que el derecho de usar uno de los bienes que integran el fideicomiso. Es bastante relativo porque depende mucho del fideicomiso en sí. Y ahí es donde también van destinados los beneficios que le pudiera dar el fiduciario a la persona que invierte en certificados fiduciarios. Bueno, y hablando de los temas que son importantes al final de los títulos de crédito, vamos a encontrar un título, mejor dicho, que se denomina procedimiento y dice acción cambiaria. Bueno, resulta que los títulos de crédito, ya nos dimos cuenta que la persona que lo tiene en su poder, el beneficiario, tiene que ejercitar los derechos que el título le da dentro del plazo que el título le da. Pero, ¿qué pasaría si la persona no cumple? Como en el ejemplo de la letra de cambio, yo llego, lo presento para el pago y no me pagan. O con el cheque, yo llego, lo cobro y no me lo quieren pagar. O con los deventures, yo les tocaba devolverme el crédito o pagarme los intereses y tampoco me pagaron. Entonces, a la hora de un incumplimiento, la persona tiene que entender que independientemente del negocio que le dio origen al título, el título de por sí le va a servir para ejercer las acciones legales correspondientes. Cuando nosotros hablamos de acción cambiaria, en general, usamos la palabra acción para referirnos al derecho de accionar ante un órgano jurisdiccional. Cuando yo digo acción cambiaria, tengo que entender que ahí hay dos palabras relacionadas. Acción, que es el derecho de acudir a un órgano jurisdiccional, mucho ojo, no se refiere a la acción de las sociedades, no. Acción como la facultad de acudir a un juzgado, a plantear una demanda, a ejercer una pretensión. Entonces, cuando la ley dice acción cambiaria, de entrada me está llevando a que vamos a ir a un juicio, ¿verdad? Vamos a ejercer un derecho de acción. Y cambiaria viene de letra de cambio, porque originalmente se le llamaba cambiaria porque la letra de cambio era el único título que existía, pero hoy día quedó como un nombre genérico. Cuando nosotros decimos acción cambiaria, estamos hablando de que, bueno, no me pagaron el título, no me lo aceptaron o incumplieron parcialmente. ¿Qué voy a hacer? Con ese título de crédito me puedo ir a un juicio y ejercer los derechos del título, es decir, cobrarlo judicialmente. Entonces, si yo utilizo el título de crédito como el medio para ejercer el cobro, es lo que la ley le llama acción cambiaria. ¿A través de qué juicio se ejerce la acción cambiaria? Va a depender del título de crédito, pero en principio es un juicio ejecutivo. En principio, sí es un juicio ejecutivo. Sin embargo, hay algunos títulos de crédito que a la hora de cobrarlos judicialmente, el cobro se realiza por la vía de apremio, como es el caso de los bonos bancarios, bonos del tesoro, cédulas hipotecarias, que ahí la ley sí los ubica dentro de la vía de apremio. Pero eso es veniendo como la excepción. Normalmente estamos hablando de un juicio ejecutivo en donde se ejerce esta acción. Y hablando de la acción cambiaria, que yo sé que muchos aquí tienen un dilema enorme, ¿verdad? Que en su momento les pudo haber causado el estudio y la lectura de que la acción cambiaria tiene dos modalidades o dos tipos. Una acción cambiaria que se ejerce en la vía directa y otra acción cambiaria que se ejerce en la vía de regreso. Siempre las personas hablamos de, no entiendo cuándo es la vía directa y cuándo es la vía de regreso. Bueno, un ejemplo muy simple. El pagaré, que es un título que se utiliza mucho. Pensemos que vamos a hablar de un pagaré, que recordemos que en el pagaré debe intervenir el librador, que a la vez es el librado, porque la misma persona que promete es el que va a pagar. Ok, ese es el sujeto creador. Y el otro sujeto que interviene es el beneficiario. Es decir, vengo yo y como le debo un dinero a Rosemary, emito un pagaré donde yo me comprometo a pagarle una cantidad de dinero a Rosemary. Yo soy el librador y librado, Rosemary es la beneficiaria. Ahora, Rosemary, como los títulos de crédito circulan y el pagaré entra en ese grupo, podría, en virtud de otro
negocio de ella aparte, endosarle el pagaré a alguien más. Entonces vendría ella realizando un endoso a favor de otro sujeto. Digamos que Rosemary es la original beneficiaria, pero cuando Rosemary le endosa ese título, por ejemplo, a Luis, Luis se convertiría en el nuevo beneficiario. Y esto no significa que Luis no pueda sucederle lo mismo, ¿verdad? Que él le termine endosando el título a otra persona. Mario, digamos. Producto de otro negocio entre ellos dos. Bueno, la cuestión es que el título circula. Y derivado de la circulación nos podemos encontrar con que el último tenedor es Mario. Entonces viene Mario y ¿a quién le va a cobrar el pagaré? Obviamente le va a cobrar al librador, que soy yo, ¿verdad? Yo soy la persona que giré el título, la que me comprometí a pagar, a Rosemary. Pero si otra persona me lo cobra, se lo tengo que pagar, porque yo entiendo que circula, pudo haberse trasladado de mano en mano y yo le tengo que pagar al que me lo cobre en el plazo. Entonces viene Mario, me lo cobra y yo no se lo pago. Por X o Y razón. Incumplo y no se lo pago. Él sí me lo cobró en tiempo, sí está dentro del plazo de ley. Y ahora, ¿a quién demanda Mario? Esa es la pregunta. Vemos que hay varias personas involucradas. Estoy involucrada yo, que soy la creadora original. Está involucrada Rosemary, que es la primera beneficiaria, que luego se lo endosó a Luis. Y actualmente es Mario el que va a decidir a quién va a demandar. Entonces, Mario puede demandar. ¿A quién? Me puede demandar a mí, pero también puede demandar a Rosemary y también puede demandar a Luis o a los dos juntos. Entonces ahí viene el punto. Si Mario me demanda a mí o me decide demandar a mí, que va a ser lo más normal, yo soy la principal obligada. Por ejemplo, en el pagaré, el principal es el creador. Él es el principal obligado. Entonces, contra mí ejercería vía directa. Si decide demandarme a mí, por supuesto. Si me demanda solo a mí nada más, entonces ya no va a demandar a los demás, porque me demandó ahí sí que al principal y listo. Pero si Mario decide demandar a Luis o a Rosemary, a los dos al mismo tiempo o a uno solo de los dos, cualquiera, contra ellos es vía de regreso. Entonces la ventaja del último tenedor es que él decide a quién demandar. ¿A quién le conviene? Pues depende. Porque nosotros siempre pensamos, nos vamos con el principal, pero hay que ver la conveniencia económica. Puede ser de que yo sea la principal, pero a lo mejor aquí el del pisto es Luis. Y Mario lo conoce, sabe qué embargarle. O sea, también yo me pondría en el lugar del beneficiario y yo ejerzo la vía que más me convenga. Eso sí, si yo demando en la vía de regreso, o si Mario, mejor dicho, demanda a Luis en la acción cambiaria en un juicio ejecutivo, pero lo demandó a Luis, y Luis le paga, ahora Luis puede demandar a los anteriores, porque jamás uno puede ejercer acción contra un posterior, solamente con algo así como parecido a la figura del derecho de repetir, ¿verdad? Yo pagué la deuda, ahora le cobro a cualquiera de los anteriores. Pero eso ya sería cuando el de la vía de regreso paga y luego quiere recuperar su dinero con alguien más. Pero el punto es que si tengo yo como el beneficiario final, que en este ejemplo sería Mario, él decide o voy contra el principal o voy contra cualquier otro que no sea principal. Si voy contra el principal es vía directa y si voy contra cualquier otro es vía de regreso. ¿Es importante entender esto? Sí, sobre todo por el plazo, que aquí va un punto muy importante. La caducidad, la prescripción de la acción cambiaria, hablando de directas y de regreso. Veamos lo que dice en relación a la prescripción, el artículo 626 y el artículo 627. Si en este ejemplo de este pagaré, Mario, que es el último beneficiario, quiere ir mejor a la directa de una vez en mi contra, según el artículo 626, el plazo que él tiene prescribe en 3 años. Esa es la vía directa. Pero si él quiere mejor demandar a Luis o a Rosemary o a los dos al mismo tiempo de la vía de regreso, en ese caso el plazo es más corto, tiene solo 1, de acuerdo a lo que dice el 627.
La vía de regreso, entonces, tiene un plazo mucho más corto que la vía directa. Y ahí es donde puede entrar el juego de, yo hubiera querido demandar en la vía de regreso, pero me pasó el plazo, porque el plazo es mucho más corto. 3 años comparado con 1, definitivamente que sí es una gran diferencia. Entonces, hablando de la prescripción, que eso sí cuenta mucho con relación a si ustedes van a ejercitar la vía directa o de regreso. Ahora, la caducidad, pues en esencia, la figura de la caducidad de la acción cambiaria que está regulada en el 623 tiene que ver con que no cobremos el título en tiempo, igual que con el cheque, ¿va? No lo cobré en 15 días, o un pagaré que vencía el día 1 de diciembre, no lo cobré el 1 de diciembre. Entonces, se me pasan los plazos y yo soy la que pierdo por no haberlo cobrado en tiempo. Entonces, ahí estamos hablando de una caducidad por no presentar el título de crédito en tiempo para su aceptación o para su pago. Y en cuanto a no protestarlo, estando obligados a protestar el título de crédito. Ahora, ¿cuál es mi título ejecutivo en relación a esto? Va a depender porque si el título se protestó, el título tuvo que protestarse y se protestó, entonces el título ejecutivo es el testimonio de la protocolación. Testimonio del acta de protocolación que contiene la protocolación del acta de protesto, ¿verdad? El testimonio. Pero si el título de crédito no se protesta, ya sea porque la ley lo libera o ya sea porque se liberó por parte del creador del protesto o ya sea porque se sustituyó con una forma de suplir el protesto, entonces el título ejecutivo va a ser el título de crédito original. Que algo de eso creo que me mencionaban en la clase de la semana pasada. Entonces, si yo presenté el cheque y me adhieren la boleta del rechazo y eso, ya no protesto el cheque, ya no es necesario. Entonces, ¿cuál es mi título ejecutivo? El cheque mismo. Pero si lo protesto y el notario protocoliza el acta y hace todo ese ritual, el testimonio de la protocolación es el título ejecutivo. Eso lo pueden confirmar en el artículo 327 del Código de Comercio, del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 327, numeral 4. Que ahí es donde se habla de que es el testimonio del acta de protocolación o es el propio título cuando no fuere necesario el protesto, en los casos que así se puede tomar en cuenta. Bien, entonces, por ahí también creo importante que le den la lectura al capítulo de la cancelación, reposición y reivindicación de los títulos de crédito, sobre todo porque recordemos que nuestro código de comercio es un código de derecho sustantivo, es decir, no es un código de naturaleza procesal o adjetiva, pero aquí vamos a encontrar un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la reposición y cancelación de títulos de crédito que aparece a partir del artículo 636 en adelante, allá por el artículo 641. Es un proceso de jurisdicción voluntaria para la reposición de títulos a la orden y algunas veces para títulos al portador, no para todos. En cambio, los nominativos, pues lógicamente no requieren llevar un proceso judicial, porque como son nominativos, el creador tiene anotado en un libro todo lo que afecte al título y hay que acudir al creador para reponerlo en caso de que esté extraviado o sufra un deterioro. Lo que mismo que pasa con las acciones, ¿verdad? Como son nominativos, voy a la sociedad a reponerlas sin ningún problema. Bien, ok. Con eso finalizo el tema de los títulos de crédito y todavía me da tiempo de hablar un poquito de la empresa mercantil. Repito, la próxima semana va a ser contratos y la última clase va a ser leyes especiales, que es un montón también lo que tenemos que analizar ahí. Pero en cuanto al siguiente tema del libro segundo, recordemos que el libro segundo incluye dos cosas mercantiles, como les repetía yo al inicio, los títulos de crédito por un lado y la empresa mercantil por el otro. Yo creo que el primer punto que deben ustedes aterrizar y mucho aquí con el tema de la empresa es reconocer que la gente, las personas que no estudian derecho, confunden las figuras. Es decir, no voy yo jamás legalmente a comparar una sociedad con una empresa. Como ustedes lo sabrán, sociedad y empresa no son lo mismo.
La sociedad es una persona jurídica que tiene su personalidad, que tiene un nombre, que pues como lo aprendimos, todas las sociedades mercantiles. La empresa no es una persona. Ahí viene el punto. La naturaleza jurídica de la empresa es ser considerada un bien mueble. Digamos que yo, un caso hipotético, yo soy comerciante y tengo un negocio donde vendo lámparas y cuestiones de ese tipo. Yo soy la comerciante, Ingrid Rivera, pero ese negocio que yo tengo, donde tengo la mercadería, local, trabajadores, mobiliario, esa es mi empresa. Pero si yo tengo una empresa que se dedica a vender productos de iluminación, puedo abrir otra empresa que se dedique a vender piso. O puedo abrir otra empresa que se dedique a vender productos de librería. O sea, la empresa son esos bienes, esa serie de elementos concatenados y coordinados que utiliza un comerciante para ofrecer determinados productos o servicios al público. Les damos un ejemplo hipotético. Si yo me quiero dedicar, yo quiero ser comerciante, ok, pero tengo que saber a qué me quiero dedicar. Entonces he decidido dedicarme a vender productos de limpieza, por ejemplo, en cantidad para empresas grandes, etc. Entonces tengo que tener varias cosas para dedicarme a eso. Entonces, hablando de por qué se dice que la empresa es un conjunto de elementos laborales, corpóreos, incorpóreos, que se coordinan para ofrecer un producto o servicio al público. Entonces, digamos de que yo quiero dedicarme a vender productos de limpieza. Pues, ¿qué voy a necesitar para dedicarme a eso? Pues bueno, voy a necesitar varias cosas. Por ejemplo, voy a necesitar un establecimiento, un local que le llamamos nosotros, en donde vaya a colocar la mercadería, la tenga a la vista al público, porque sí voy a vender así por en cantidad, ¿verdad? Entonces necesito establecimiento. Voy a necesitar contratos de trabajo, es decir, voy a necesitar trabajadores, algunos dependientes, tal vez un factor que me sirva para atender al público, una secretaria, un bodeguero, también voy a necesitar un mensajero, etc. Contratos de trabajo. Voy a necesitar mercadería, por supuesto. La mercadería que es indispensable para el negocio, sobre todo para el negocio que voy a tener, que es venta de productos de limpieza. Es como que yo tenga un negocio, pero no hay producto, o sea, es ilógico, ahora tengo que tener mercadería. ¿Qué más necesito para mis servicios? Otros aspectos que son importantes, por ejemplo, mi empresa tiene que tener un nombre, le tengo que poner un nombre comercial a mi negocio, porque si no tiene un nombre, ¿cómo lo va a identificar la gente? Y no estoy hablando nada más de identificar lo físico, en redes, ahora que la publicidad en redes sociales es muy fuerte. Entonces tengo que darle un nombre a mi negocio porque si no, no existo desde el punto de vista comercial. Posiblemente voy a necesitar en algunos casos marcas para identificar mis productos, si es que yo los elaboro también, el producto de limpieza. Voy a necesitar, por ejemplo, la fama mercantil, que esa se va a ir ganando, la clientela que voy a ir obteniendo con el tiempo, etcétera. O sea, el punto al que quiero llegar es que la empresa conlleva un conjunto de aspectos. Yo voy a necesitar para mi empresa tener un local, tener trabajadores en camino, mercadería, un nombre para mi empresa, tal vez más adelante marcas para mis productos, fama que es que la gente conozca, ¿verdad? Que vaya adquiriendo el conocimiento de mi empresa, la clientela, que las personas lleguen. Estos se llaman elementos de la empresa mercantil. Y sus elementos todos funcionan coordinados con el ánimo de ofrecerle al público con fines lucrativos ese tipo de productos o servicios que yo elegí vender. Como yo elegí vender productos de limpieza, entonces para yo vender mis productos de limpieza voy a necesitar todos estos aspectos que van a funcionar coordinados para ser ofrecidos al público los productos que yo decidí ofrecer. Eso es la empresa. O sea, la empresa es un conjunto de elementos que funcionan de manera coordinada. Por eso es que un comerciante puede tener una empresa o un montón. No hay un límite. Por eso ponía el ejemplo. Yo tengo una empresa que vende productos de limpieza, tengo otra empresa que vende productos de librería con un nombre diferente, local diferente y todo, pues otra empresa. Tengo otra empresa
que vende productos de abarrotería y así. Por eso es que la empresa es ese conjunto de elementos que en conjunto se consideran un bien mueble, aunque haya elementos que no sean muebles. Por ejemplo, el establecimiento. El establecimiento es un inmueble, pero eso no afecta la naturaleza jurídica propia de la empresa, que es considerado un bien. Entonces, ahí viene mi punto importante. Jamás voy a confundir sociedad con empresa, porque es como confundirme a mí con esto. Yo soy persona, esto es un bien. Entonces, desde ninguna perspectiva jurídica debería yo confundir una sociedad con una empresa. Obviamente, a la hora de plantear una demanda, si el dueño de la empresa es una sociedad, yo demando al dueño de la empresa, no demando a la empresa, no voy a demandar a una cosa. Demando a la empresa, no puedo demandar a una cosa, es como decir demando al marcador. Entonces, desde esa perspectiva podemos encontrar varias diferencias entre la sociedad y la empresa. Desde esa simple perspectiva de que uno es persona jurídica y el otro es un bien mueble. Ahora, ¿amerita que los elementos de la empresa sean analizados en forma individual? Sí, sí. Por ejemplo, es importante analizar el tema del establecimiento. El establecimiento es un bien inmueble que se puede comprar, vender, arrendar. O sea, hablando de las normas del derecho civil, eso es importante, lo regula el Código de Comercio. La parte laboral, que se va a regir obviamente por el derecho laboral. En la mercadería o mercancía, dependiendo de la circunstancia, que también es un elemento importante, pero lo vamos a tratar más cuando miremos la compraventa. El nombre comercial, que es el nombre que identifica a la empresa, es el nombre con el que se le inscribe en la patente, en el registro, que tiene sus aristas muy interesantes, pero esto es preferiblemente estudiarlo en el área de propiedad intelectual, porque ahí es donde el nombre comercial se regula de mejor manera en la ley de propiedad industrial. Las marcas también tienen su regulación propia en el área de propiedad industrial. La fama mercantil, que es el conocimiento público del producto, hablando de que esa fama mercantil es realmente relevante también para el éxito de una empresa. Y la clientela, pues, que son las personas que utilizan los servicios o que compran los productos o mercadería que se vende o se distribuye dentro de esa empresa. Entonces, cada elemento, y obviamente hay más elementos, pero cada elemento se puede analizar desde una perspectiva independiente para que nosotros veamos lo amplio, lo extenso, que es únicamente hablar de los elementos de una empresa. Y bueno, además de este asunto de los elementos de la empresa, que los podemos encontrar regulados en su mayoría en el artículo 657, ahí menciona la mayoría de los elementos de la empresa. También creo que es importante que recordemos que si la empresa es un bien, se puede transmitir. Y ahí vienen dos cuestiones relevantes. Se puede transmitir la empresa en su conjunto, que suenaría obvio que si yo vendo la empresa van incluidos sus elementos, porque la empresa en conjunto incluye sus elementos, pero también se pueden vender o transmitir elementos por separado. Por ejemplo, yo podría nada más transmitir el establecimiento, podría transmitir una marca, podría transmitir mercadería, sin vender el resto de elementos de la empresa. Habría que evaluar porque hay elementos que son inseparables y hay elementos que definitivamente se pueden transmitir en forma independiente, hablando de ese tema. Y en cuanto al embargo, que creo que alguien tocó este tema en la semana pasada, artículo 661. No se embarga, recordemos que no puedo embargar a una persona, ¿verdad? Entonces no puedo embargar al comerciante, no puedo embargar a la sociedad. Puedo embargar a la empresa porque la empresa es un bien. O podría embargar a uno de sus establecimientos, porque puede ser que una misma empresa tenga varias sucursales. Entonces puedo embargar a uno de sus establecimientos, que es el famoso embargo con carácter de intervención, cuando el juez designa un interventor para que se haga cargo de la caja, que represente los gastos imprescindibles. En ese orden de ideas, el 661 sí es bastante claro en cuanto a que el interventor de empresas mercantiles tiene que cumplir con funciones bastante limitadas. Es decir, él no se puede hacer cargo del manejo como tal de la empresa. Él únicamente se puede hacer cargo del manejo de la caja.
para cubrir los gastos imprescindibles, así como lo dice el 661. La orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre esta en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos mediante el nombramiento de un interventor que se hará cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios e imprescindibles de la empresa y conservar el remanente a disposición de la autoridad que ordenó el embargo. Es decir, no es que vaya él a asumir el manejo de la empresa, como sí podría pasar en otros tipos de intervención, que tiene más atribuciones el interventor, pero en este orden de ideas, pues definitivamente las funciones del interventor pues están más limitadas en el tema del embargo. Bien, y con eso pues doy por finalizada la clase del día de hoy. Rosemary nos va a hacer el favor, gracias por su atención a todos y a todas. Mira, Rosemary nos va a hacer el favor de dirigirnos algunas preguntas y pues les recuerdo que la próxima semana nos toca la temática de los contratos, que es súper amplia y que hay muchos contratos realmente relevantes ahí que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, licenciada. Acá le tenemos unas preguntas. La primera dice, ¿el cheque con provisión garantizada es llamada también vademecum? Es la primera pregunta. Sí, he escuchado el criterio del vademecum para el cheque con provisión garantizada, que siempre he dicho que no he entendido mucho la asociación del nombre vademecum, a qué se debe la vinculación, porque el término vademecum médicamente tiene un significado muy particular, porque es un término que se utiliza en el área farmacéutica, de los químicos farmacéuticos y de médicos. Pero sí, efectivamente, sí también se le ha conocido como vademecum. Está bien, licenciada, gracias. ¿Los debentures se ponen en el mercado de valores para captación de la capital? Es una opción. Títulos de crédito como estos se pueden ofrecer al público de manera bursátil o extrabursátil, es decir, podemos ofrecerlos, la sociedad podría, mejor dicho, ofrecerlos utilizando la figura de una bolsa de valores, inscribirlos a oferta pública o de una forma extrabursátil sin la necesidad del uso de una bolsa. Es decir, sí se puede, pero no es obligatorio que se negocien directamente en la bolsa de valores. La siguiente dice la prescripción del cheque de caja. Ok. Bueno, en sí, prescripción tal vez no es la pregunta, tal vez sería la vigencia, el tiempo que hay para cobrarlo. Porque si hablamos de los 15 días calendario, ¿cómo funciona el cheque de caja? O sea, si a mí me pagan con un cheque de caja, ¿cuánto tiempo tengo yo para ejercer las acciones de cobro en el banco? El banco aplicará siempre la política de 6 meses, porque para el banco ese es el tiempo. Entonces, si yo llego y lo cobro en 6 meses, el banco me lo paga. El dilema es qué pasa si se me traspapeló un cheque de caja. Ni siquiera me acordaba que tenía un cheque de caja. Y lo vengo encontrando 7, 8 meses después de la fecha. Si yo llego al banco a estas alturas, el banco ese cheque de caja en sí, no me lo va a querer pagar por el tema del plazo. Pero tampoco es que el banco se vaya a negar en realizar el pago de otra manera. Es decir, lo que yo he sabido que los bancos solucionan es que dejan, ese cheque ya no cuenta, pero viene el banco y emite un nuevo cheque de caja. Por el mismo monto, pues, para que la persona sí pueda cobrar ese nuevo cheque de caja, que sí estaría en el tiempo. O sea que ahí hablaríamos de un plazo de 6 meses, pero que de todas formas los bancos tienden a hacer una como novación, digamos, del cheque, emiten uno nuevo para que sí lo pueda cobrar. Pero sí sé que la política del banco es, si ya se le pasaron los 6 meses para ser cobrado, no me lo va a pagar, pero tampoco va a decir, ay, fíjese que perdió el dinero, no, me va a emitir uno nuevo para que yo sí pueda cobrar ese nuevo cheque. Está bien, licenciada. Y la última pregunta, que sería, ¿qué son los bonos bancarios? Sí, los bonos bancarios son títulos de crédito emitidos por instituciones bancarias. Ahí sí, por eso va el nombre, va por bancos en general. El objetivo es similar a los debentures porque lo que pretende el banco es captar. Recuérdense que el banco se dedica a la intermediación financiera, entonces saca a la venta bonos por valores X
Y la persona que compra el bono le está dando un préstamo al banco, a cambio de que el banco le pague intereses. Lo que sí es cierto que los bonos bancarios gozan de muchas más limitaciones. Normalmente estamos hablando de que los bonos suelen ser por valores mucho más altos que tal vez un debenturas y que la negociación del bono no es tan libre. O sea, que diga yo que el bono bancario se va a vender y lo vamos a ver anunciado tal vez en el mercado extrabursátil, difícil, porque su regulación es más estricta. Entonces la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria requieren que el banco sí sea más responsable en cuanto a las garantías que va a dar por los bonos, pero es la misma lógica, ¿verdad? El bono es un título que representa una parte alícuota de un crédito colectivo, solamente que el creador y deudor de estos títulos debe ser un banco, a diferencia de los debentores, que es cualquier sociedad.